En la Plaza de Armas de Arequipa, Perú, donde el sol del altiplano golpea sin piedad las baldosas coloniales y las palomas disputan migajas con la misma fiereza que los comerciantes disputan clientes, hay una historia que romperá tu corazón antes de sanarlo. Es la historia de un hombre que perdió la vista hace 32 años, que cuida solo a un hijo que nunca caminó ni habló en 35 años de vida, y que trabaja 14 horas diarias ganando apenas lo suficiente para comprar pañales para adulto. Pero lo que este hombre hizo un día de la independencia, cuando sus manos temblaban de dolor y su estómago rugía de hambre, cambió todo. Porque a veces Dios espera a que estemos completamente rotos para mostrarnos que Él es el único que puede recomponernos. Si esta historia ya está tocando algo profundo en tu corazón, si sientes que necesitas un milagro así en tu vida, presiona el botón de suscripción ahora mismo, dale like a este video y escribe en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando estas historias de fe que transforman vidas. Porque lo que vas a escuchar no es un cuento, es un testimonio del poder infinito de Dios, cuando servimos incluso en medio de nuestro propio dolor. Facundo Rivera tenía 58 años y 32 de ellos los había vivido en oscuridad total. Sus ojos color café, que alguna vez vieron el rostro de su esposa Carmela el día de su boda, que vieron nacer a su hijo Sergio con esa expresión de terror y esperanza que tienen todos los padres primerizos, quedaron completamente ciegos después de una explosión en la fábrica textil donde trabajaba como operador de máquinas en 1993. Facundo recordaba cada detalle de ese día 28 de abril con una claridad que contrastaba cruelmente con la oscuridad permanente que vino después. Eran las 3 de la tarde. Estaba revisando un rodillo atascado en la máquina número 7 cuando escuchó el silbido, un silbido agudo, como el de una tetera llevada al límite. Giró la cabeza justo a tiempo para ver la caldera explotar. El fuego líquido, una mezcla de químicos textiles y vapor sobrecalentado, le golpeó directamente en el rostro. Lo último que vio fueron llamas naranjas. Lo último que sintió en sus ojos fue un dolor tan intenso que perdió el conocimiento. Cuando despertó 3 días después en el Hospital Goyeneche, las enfermeras le explicaron con voces suaves que trataban de ocultar la tragedia. Sus córneas estaban completamente quemadas, destruidas irreversiblemente. La empresa textil Manufacturas San José quebró 2 meses después del accidente. No hubo indemnización, no hubo pensión por discapacidad. No hubo nada excepto facturas médicas que consumieron todos los ahorros de Facundo y Carmela. Pero la ceguera no fue lo peor que le sucedió a Facundo Rivera. Lo peor ya había llegado 9 años antes, en 1984, cuando nació su hijo Sergio. Sergio llegó al mundo con parálisis cerebral severa. Los médicos lo explicaron con palabras clínicas que sonaban como sentencias. Daño cerebral por falta de oxígeno durante el parto, afectación motora generalizada, capacidades cognitivas severamente limitadas. En palabras simples que Facundo y Carmela entendieron mientras sostenían a ese bebé que no lloraba como los otros bebés, que no respondía como los otros bebés. Su hijo nunca caminaría, probablemente nunca hablaría, necesitaría cuidados permanentes toda su vida. Y así fue. Sergio creció sin crecer realmente. Su cuerpo aumentó de tamaño, pero sus capacidades permanecieron congeladas en algún lugar entre el nacimiento y la infancia. A los 5 años, mientras otros niños corrían en parques, Sergio yacía en su cama, con movimientos espasmódicos involuntarios. A los 15, mientras otros adolescentes descubrían el amor y la rebeldía, Sergio necesitaba que lo alimentaran con cuchara y lo cambiaran como a un bebé.
A los 35 años, Sergio era un hombre adulto del tamaño de un hombre adulto que nunca había dicho una palabra coherente, nunca había dado un paso, nunca había controlado sus funciones corporales. Cuando Facundo quedó ciego, Carmela asumió todo. Cuidar a Sergio, trabajar limpiando casas, mantener a flote una familia que se hundía en deudas médicas. Trabajó hasta que su cuerpo no pudo más. En 2010 le diagnosticaron cáncer de estómago en etapa 4. 6 meses después, Carmela murió sosteniendo la mano ciega de Facundo, susurrando su última petición: «Cuida a nuestro Sergio, prométeme que cuidarás a nuestro bebé». Facundo prometió, y durante 15 años había cumplido esa promesa con una devoción que rayaba en lo heroico o en lo insensato, dependiendo de quién contara la historia. Aprendió a lustrar zapatos porque era lo único que podía hacer sin ver. Un bolero veterano de la Plaza de Armas, don Esteban Chávez, le enseñó el oficio con paciencia infinita. «Tus manos tienen que convertirse en tus ojos, Facundo», le decía don Esteban mientras guiaba los dedos ciegos de Facundo sobre diferentes tipos de cuero. «Siente la textura. El cuero de vaca es más grueso, más áspero. El de cabra es más delgado, más suave. La gamuza absorbe el betún diferente. Aprende a sentir las raspadas, las manchas, las grietas». Facundo aprendió. Sus dedos desarrollaron una sensibilidad casi sobrenatural. Podía identificar 47 tipos diferentes de cuero con solo tocarlos. Sabía exactamente cuánto betún aplicar, cuánta presión ejercer con el cepillo, cuándo usar el trapo para el brillo final. Los clientes quedaban asombrados. «¿Cómo lustras mejor que los que ven?», le preguntaban constantemente. Facundo sonreía con esa humildad que solo viene del sufrimiento profundo. «Porque presto atención de una manera que los ojos a veces no permiten, señor». Se convirtió en una leyenda local, el bolero ciego que lustraba mejor que cualquiera. Pero la leyenda no pagaba las cuentas. La rutina de Facundo Rivera habría quebrado a la mayoría de los hombres en semanas. Se despertaba a las 4 de la mañana en su vivienda de un solo ambiente, en el distrito de Miraflores. No el Miraflores turístico y elegante, sino el Miraflores de Arequipa, un barrio de casas de ladrillo sin pintar, donde las calles sin asfaltar se convertían en lodazales cuando llovía. Lo primero que hacía, incluso antes de usar el baño él mismo, era cambiar a Sergio. Su hijo de 35 años usaba pañales para adulto tamaño extra grande. Facundo había desarrollado un sistema para cambiar a un hombre adulto siendo ciego. Contaba pasos, memorizaba ubicaciones exactas de toallitas húmedas, crema para rozaduras, pañales limpios. Sus manos, aunque no veían, eran gentiles, tratando el cuerpo adulto de Sergio con la misma ternura que se trata a un bebé. Luego venía la alimentación. Sergio solo podía comer comida completamente licuada. Facundo preparaba papillas con papa, zanahoria, un poco de pollo cuando había dinero suficiente, todo molido hasta lograr una consistencia que Sergio pudiera tragar sin atragantarse. Alimentarlo tomaba 45 minutos. Cada cucharada requería paciencia porque Sergio no podía masticar adecuadamente y los espasmos en su garganta hacían que tragara lentamente. Después, administraba las medicinas. Sergio tomaba fenitoína para controlar las convulsiones, 2 veces al día. Sin esa medicina, las convulsiones podrían matarlo. Cada frasco costaba 70 soles y duraba 15 días. Facundo nunca, ni una sola vez en 15 años, había dejado que Sergio se quedara sin su medicina. A las 5 de la mañana, Facundo salía de casa cargando su caja de lustrar zapatos. Caminaba 16 cuadras hasta la Plaza de Armas, usando su bastón blanco, memorizando cada grieta en la acera, cada poste, cada esquina. Llegaba a las 5:30, se instalaba en su ubicación habitual, junto a la fuente de bronce de la catedral, y esperaba.
De 5:30 de la mañana a 7 de la noche, Facundo lustraba zapatos. Sin descanso para almorzar, sin pausa para el baño, más que cuando absolutamente no podía aguantar más. Bebía agua de una botella que rellenaba en la fuente pública. Comía, cuando tenía suerte, un pan con huevo frito que compraba en la mañana por 3 soles. En un día bueno, lustraba 30 pares de zapatos a 5 soles el par, 150 soles, unos $40. Pero los días buenos eran raros. La mayoría de los días lustraba entre 10 y 15 pares, entre 50 y 75 soles, entre 13 y $20. De ese dinero, 35 soles se iban en pañales para Sergio. Necesitaba 4 al día, a casi 9 soles cada paquete de 4. 20 soles en la medicina anticonvulsiva cuando tocaba comprarla. 15 soles en comida para ambos. 10 soles en productos para lustrar zapatos, betún, cepillos que se desgastaban, trapos. El resto, cuando quedaba algo, lo guardaba para emergencias que llegaban con frecuencia aterradora. Sergio con fiebre, Sergio con infección urinaria, Sergio con llagas por estar tanto tiempo acostado. Facundo tenía diabetes tipo 2 desde hace 7 años. Los médicos del centro de salud le habían advertido: necesitaba medicación, necesitaba control, necesitaba cuidarse. Pero la medicina para diabetes costaba dinero que Sergio necesitaba más. Entonces Facundo ignoraba sus propios niveles de azúcar en sangre, ignoraba la sed constante, ignoraba el cansancio que iba más allá del agotamiento físico. Y en los últimos 2 años había desarrollado neuropatía diabética en las manos. Sus dedos, esos mismos dedos que eran sus ojos, que podían identificar 47 tipos de cuero con solo tocarlos, ahora temblaban constantemente. Sentía hormigueo, quemazón, a veces dolor agudo como si le clavaran agujas bajo las uñas, pero seguía lustrando porque detenerse significaba que Sergio moriría. Los otros boleros de la plaza de armas respetaban a Facundo con una admiración cercana a la reverencia. Don Esteban, ya de 74 años, todavía trabajaba algunas horas y siempre dejaba sus mejores clientes para Facundo. «Ese hombre es un santo», les decía a los turistas. «Ciego, diabético, cuidando solo a un hijo que nunca caminó, y nunca lo he escuchado quejarse, nunca». Era verdad. Facundo no se quejaba, oraba. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, Facundo oraba con las manos juntas sobre su caja de lustrar. «Señor, dame fuerzas para un día más. No te pido que me quites esta carga porque sé que Sergio es una bendición, no una maldición. Solo te pido fuerzas para cargarlo un día más. Y si puedes, Padre, manda clientes suficientes para los pañales de hoy. Amén». Y cada noche, cuando llegaba a casa después de 14 horas de trabajo, después de cambiar a Sergio, alimentarlo, darle su medicina, limpiarlo nuevamente antes de dormir, Facundo se arrodillaba junto a la cama donde su hijo de 35 años yacía mirando al techo con ojos que veían pero no comprendían, y oraba: «Gracias, Señor, por un día más con mi hijo. Gracias por las manos que todavía pueden trabajar. Gracias porque llegamos a mañana. Amén». Así había sido la vida de Facundo Rivera durante 32 años de ceguera y 15 años de viudez. Un ciclo interminable de trabajo, cuidado, dolor y oración. Sin un solo día de descanso, sin un solo momento de alivio. Sin esperanza de que algo cambiara, porque a los 58 años, ciego, diabético, con un hijo que necesitaría cuidados hasta el día de su muerte, ¿qué podía cambiar? Pero Dios estaba a punto de responder una pregunta que Facundo nunca se había atrevido a hacer en voz alta. ¿Cuánto sufrimiento es suficiente? ¿Cuánta fidelidad es necesaria antes de que llegue el descanso? La respuesta vendría en el día más improbable, en el momento más desesperado.
de la mano de un hombre con zapatos, cubiertos de inmundicia que nadie más hubiera tocado. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que das todo de ti, que trabajas hasta el agotamiento, pero nunca es suficiente? ¿Has cuidado a alguien que depende completamente de ti sin recibir ayuda de nadie? Escribe en los comentarios, porque tu testimonio puede dar esperanza a alguien más que está pasando por lo mismo. El 28 de julio de 2025 era el Día de la Independencia del Perú, la fiesta patria más importante del país. En toda Arequipa, las familias se reunían para comer ceviche, beber chicha morada, ondear banderas rojiblancas desde balcones y ventanas. Las calles se llenaban de desfiles, música, celebración. Pero en la Plaza de Armas, donde normalmente hormigueaban turistas y locales, Facundo Rivera estaba completamente solo. Eran las 6 de la tarde. En 14 horas de trabajo, desde las 5 de la mañana, Facundo había lustrado exactamente 4 pares de zapatos. 20 soles, $5 americanos. Ni siquiera suficiente para los pañales que Sergio necesitaba urgentemente. Facundo estaba sentado en su banquito de madera, con la caja de lustrar entre sus piernas, las manos temblando más que nunca. La neuropatía diabética estaba particularmente cruel hoy. Cada vez que intentaba cerrar el puño, sentía como si le clavaran vidrios bajo la piel. Había saltado su propia comida, ese pan con huevo de 3 soles, para ahorrar cada centavo posible. Su estómago gruñía con tanta fuerza que cualquiera cerca podría haberlo escuchado. Pero el hambre de Facundo no era lo que lo mantenía despierto en las noches. Era una matemática brutal y simple que repasaba constantemente en su cabeza. Necesitaba 35 soles para un paquete de pañales de 12 unidades. Sergio usaba 4 pañales al día. Ese paquete duraría 3 días. Solo tenía 2 pañales limpios en casa. Si no conseguía esos 35 soles hoy, mañana Sergio estaría acostado en su propia orina y heces sin manera de cambiarlo. Y Facundo preferiría morirse antes que dejar que su hijo viviera en esa humillación. Pero ¿cómo conseguir 35 soles cuando solo tenía 20 y la plaza estaba vacía? Señor, susurró Facundo hacia el cielo que no podía ver. Sé que hoy es día de fiesta. Sé que todos están con sus familias, pero necesito 15 soles más. Solo 15. Te prometo que trabajaré el doble mañana, solo hoy, padre, por Sergio. Como respuesta, una brisa fría bajó de los volcanes que rodeaban Arequipa, trayendo ese olor particular del altiplano. Aire delgado, tierra seca, eucalipto. Facundo se estremeció. Su camisa de algodón raída no era suficiente contra el frío de la tarde en el altiplano. Entonces escuchó pasos. Los años de ceguera habían agudizado el oído de Facundo hasta niveles extraordinarios. Podía identificar a sus clientes regulares solo por su manera de caminar. Don Alberto caminaba con pasos pesados, ligeramente cojo de la pierna izquierda. La señora Mercedes arrastraba un poco los pies, típico de quien sufría artritis. El joven Gustavo siempre corría, incluso cuando no tenía prisa, pero estos pasos eran diferentes, lentos, deliberados, pesados, y venían acompañados de un olor que hizo que Facundo arrugara la nariz involuntariamente. Una mezcla de barro seco, humedad y algo peor, mucho peor. Los pasos se detuvieron frente a él. «Don», dijo una voz masculina, ronca, cansada. «¿Puede limpiar estos zapatos?» Facundo extendió las manos automáticamente, un gesto que había repetido miles de veces. «Por supuesto, señor. Déjeme sentir qué tipo de limpieza necesitan».
El hombre se sentó en el banquito frente a Facundo con un suspiro profundo, como quien ha caminado 100 kilómetros cargando el peso del mundo. Colocó su pie derecho sobre el soporte de la caja de lustrar. Los dedos de Facundo tocaron el zapato y casi retiran la mano inmediatamente. El cuero estaba cubierto de una costra gruesa de barro seco mezclado con algo pegajoso y maloliente. Facundo pasó los dedos por el zapato, catalogando mentalmente el daño. Barro incrustado en cada grieta, la superficie del cuero raspada y maltratada, cordones rígidos por suciedad acumulada. Y ese olor inconfundible, excremento. Los zapatos no solo estaban sucios, estaban cubiertos parcialmente de excremento humano o animal, mezclado con el barro, creando una inmundicia que haría que cualquier persona normal se alejara con asco. Facundo había lustrado zapatos durante 32 años. Había limpiado zapatos embarrados después de lluvias torrenciales. Había limpiado zapatos de campesinos que venían de campos donde caminaban entre estiércol de ganado. Había limpiado zapatos manchados con aceite de motor, con pintura, con cemento, pero nunca había sentido zapatos tan absolutamente asquerosos como estos. Estos zapatos, comenzó Facundo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, necesitarán bastante trabajo, señor. Al menos 2 horas para dejarlos presentables. ¿Cuánto puede pagar? Hubo un silencio largo. Facundo escuchó al hombre tragar saliva. Nada, don, dijo el hombre finalmente, con una voz que arrastraba vergüenza en cada sílaba. Soy indigente. No tengo ni un sol. Entiendo si no puede hacerlo. Solo pensé en intentar. Hace 3 semanas que no me limpio los zapatos y me da vergüenza entrar a las iglesias así. Facundo sintió cómo su corazón se apretaba. Conocía esa voz. No la voz específica de este hombre, sino el tono. El tono de alguien que ha sido rechazado tantas veces que ya ni siquiera espera otra cosa. El tono de quien pide, sabiendo que la respuesta será no. Pero de todas formas, lo intenta porque la desesperación no da opciones. Facundo conocía ese tono porque lo había usado él mismo. Lo usó cuando llevó a Sergio, de 7 años, a 5 hospitales diferentes buscando tratamiento que no podían pagar. ¿Pueden ayudarnos aunque no tengamos dinero?, había preguntado en cada uno. Las respuestas variaban, pero el mensaje era siempre el mismo. No. Lo usó cuando Carmela estaba muriendo de cáncer y suplicó por quimioterapia en el hospital público. ¿Hay alguna manera de que la atiendan más rápido? La enfermera ni siquiera levantó la vista. La lista de espera es de 6 meses. Si quiere atención inmediata, vaya a una clínica privada. Carmela murió 3 meses después, todavía en la lista de espera. Lo usó 1000 veces cuando tocaba puertas pidiendo trabajo después de quedar ciego. Sé que no puedo ver, pero puedo trabajar. ¿Me dan una oportunidad? Las puertas se cerraban antes de que terminara la pregunta. Y ahora este hombre, este indigente con zapatos cubiertos de inmundicia, estaba usando ese mismo tono con él. La parte lógica del cerebro de Facundo, la parte que había mantenido vivo a Sergio durante 35 años a base de cálculos exactos y decisiones prácticas, gritaba: «No lo hagas. Necesitas esos 35 soles. Necesitas clientes que paguen. Este hombre no tiene nada. Te tomará 2 horas que podrías usar esperando a un cliente real. Tus manos te duelen. Estás hambriento. Sergio necesita pañales. No puedes darte el lujo de regalar 2 horas de trabajo». Pero había otra voz. Una voz más suave, más profunda, que sonaba sospechosamente como la de Carmela en su lecho de muerte. «Facundo, nunca olvides quién eres. No importa cuán oscura se ponga la vida, nunca dejes que te quite la humanidad. Trata a los demás como Jesús los trataría.
Facundo pensó en Sergio. Recordó vívidamente ese día, 11 años atrás, cuando llevó a su hijo de 24 años a un centro de salud porque tenía una infección terrible que hacía que oliera mal, muy mal. La recepcionista literalmente se cubrió la nariz con la mano. No pueden estar en la sala de espera así, esperen afuera. Esperaron afuera 4 horas bajo el sol mientras otros pacientes pasaban primero. Recordó a la vecina del segundo piso que se quejó con el dueño del edificio. Ese departamento huele mal. No es higiénico tener a alguien así aquí. El dueño nunca los echó, gracias a Dios, pero Facundo nunca olvidó la humillación de saber que su hijo era considerado una molestia, una cosa maloliente que incomodaba a otros. Y ahora él tenía el poder de hacer sentir esa misma humillación a alguien más, o tenía el poder de hacer algo diferente. Facundo tomó una decisión que cualquier persona razonable hubiera considerado una locura absoluta. Pero Facundo había dejado de ser razonable 15 años atrás, cuando prometió a su esposa moribunda que cuidaría de Sergio sin importar qué. La razonabilidad no había sido su guía desde entonces, la fe sí. «No veo, pero limpiaré sus zapatos, señor», dijo Facundo con una firmeza tranquila que sorprendió incluso a él mismo. «Siéntese y relájese. Esto tomará un tiempo, pero los dejaré como nuevos». Escuchó al hombre inhalar bruscamente, sorprendido. «¿De verdad, don? Aunque no pueda pagar». «De verdad», confirmó Facundo, y luego, sin saber por qué, agregó: «Todos merecen caminar con dignidad, señor, hasta en los zapatos». Lo que Facundo no sabía, lo que no podía saber en ese momento, es que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Acababa de elegir la misericordia sobre la supervivencia, el amor sobre la lógica, la fe sobre el miedo. Y esa decisión estaba a punto de cambiar absolutamente todo. Facundo abrió su caja de lustrar. Dentro estaban sus herramientas: 3 cepillos de diferentes durezas, 6 trapos de algodón que había lavado y reutilizado hasta que casi se deshacían, 3 latas de betún de diferentes colores, una esponja especial para gamuza, un frasco pequeño de aceite para cuero que usaba con moderación porque costaba 22 soles y tenía que durar un mes entero. Estos eran los últimos productos que tenía. Había planeado comprar betún nuevo mañana después de vender pañales hoy. Si los usaba todos ahora en estos zapatos inmundos, mañana tendría que trabajar sin productos suficientes. Significaría menos clientes, menos dinero. Pero Facundo ya había tomado su decisión. Comenzó con el cepillo más duro, el de cerdas metálicas que usaba para casos extremos. Trabajó con movimientos circulares, sintiendo cómo sus manos temblaban por la neuropatía. Cada movimiento enviaba pinchazos de dolor desde las yemas de sus dedos hasta sus muñecas. Pero continuó. El barro seco comenzó a desprenderse en pedazos. Facundo lo sintió caer sobre el plástico que siempre colocaba bajo la caja para no ensuciar el piso. Cepilló y cepilló, cambiando de ángulos, atacando cada grieta, cada costura. «¿Cómo se llama, señor?», preguntó Facundo mientras trabajaba, tratando de mantener una conversación como hacía con todos sus clientes. «Puede llamarme Juan», respondió el hombre después de una pausa. «Mucho gusto, don Juan. Yo soy Facundo Rivera. ¿De dónde viene?» «De lejos», dijo Juan. «He caminado mucho, mucho. Por eso los zapatos», asintió Facundo comprensivamente. «Caminar tanto cobra factura. ¿Tiene familia en Arequipa?» «Tengo familia en todas partes», respondió Juan de una manera extraña. Pero Facundo lo atribuyó a la forma en que hablan algunas personas que han vivido en las calles. «¿Y usted, don Facundo, tiene familia?» Facundo sonrió mientras cambiaba al segundo cepillo, uno de cerdas naturales más suaves para no dañar el cuero ahora que había quitado lo peor de la suciedad. «Tengo un hijo, Sergio.
Tiene 35 años, pero necesita cuidados como un bebé. Nació con parálisis cerebral. Nunca ha caminado ni hablado. Pero es mi vida entera, don Juan. Es mi razón para levantarme cada día. Suena como una carga pesada, comentó Juan. Facundo dejó de cepillar por un momento. Esta era una conversación que había tenido muchas veces y sabía que su próxima respuesta sorprendería a Juan, como sorprendía a todos. No es una carga, don Juan, es una bendición. La gente no entiende eso. Ven a Sergio postrado en la cama y piensan que es una tragedia. Y sí, es difícil. Dios sabe que es difícil. Pero ese niño, ese hombre ahora, me ha enseñado más sobre el amor incondicional que cualquier sermón en cualquier iglesia. Me ha enseñado que el valor de una persona no está en lo que puede hacer, sino en que existe, en que es hijo de Dios. Cada día que cuido a Sergio, cada pañal que cambio, cada cucharada que le doy de comer, estoy haciendo lo que Dios hace por nosotros. Amar sin condiciones, servir sin esperar nada a cambio. Hubo un silencio. Facundo sintió la mirada de Juan sobre él, pesada, intensa. «¿Y sus manos?», dijo Juan finalmente. «Veo que tiemblan. ¿Le duelen?». «Neuropatía diabética», explicó Facundo, ahora usando uno de sus trapos húmedos para limpiar las áreas donde el cepillo no podía llegar. «La diabetes daña los nervios. Mis manos sienten dolor constante, hormigueo, como si estuviera tocando fuego y hielo al mismo tiempo. Los doctores dicen que empeorará si no controlo el azúcar en sangre, pero la medicina para diabetes cuesta dinero que necesito para Sergio. Entonces», se encogió de hombros, «continúo trabajando hasta que estas manos ya no puedan más». «¿Y cuando esas manos ya no puedan trabajar?», preguntó Juan. «¿Qué pasará con Sergio?». Era la pregunta que aterrorizaba a Facundo cada noche. La pregunta que lo despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y sudor frío. ¿Qué pasaría con Sergio cuando él muriera? No tenía familia. Carmela era hija única y sus padres fallecieron hace años. Facundo tenía un hermano en Lima, que no hablaba con él desde hace 20 años, desde que le pidió prestado dinero para la operación de Carmela, y su hermano se negó. Sergio iría a un asilo del Estado, a uno de esos lugares donde Facundo había visto, antes de quedar ciego, a personas con discapacidades severas, acostadas en cuartos abarrotados, atendidas por personal sobrecargado que no podía darles el cuidado individualizado que necesitaban. Sergio moriría allí, solo, asustado, sin entender dónde estaba su papá. «No lo sé, don Juan», admitió Facundo con voz quebrada. «Rezo para que Dios me dé vida hasta que Sergio me necesite. Después confío en que Dios cuidará de él de alguna manera». Había terminado de limpiar el primer zapato. Ahora venía la parte más delicada, aplicar el betún. Facundo abrió su lata de betún negro. Quedaba quizás un tercio. Tendría que usar casi todo para cubrir este zapato adecuadamente, pero no importaba. Metió su trapo en el betún y comenzó a aplicarlo con movimientos circulares suaves. El cuero absorbió el betún hambriento. Había estado tan seco, tan descuidado. Facundo aplicó una capa, dejó que absorbiera, aplicó otra. Sus manos temblaban violentamente ahora. El dolor de la neuropatía se intensificaba con cada movimiento fino, pero continuó. «¿Por qué lo hace?», preguntó Juan de repente. «¿Hacer qué, señor?». «Esto, limpiar mis zapatos aunque claramente le duele, aunque no tengo dinero para pagar, aunque necesita ese dinero desesperadamente para su hijo. ¿Por qué no me dijo que no?». Facundo pausó. Era una buena pregunta, una pregunta que merecía una respuesta honesta. «Porque hace 11 años», dijo Facundo lentamente, «llevé a Sergio a un hospital. Tenía una infección terrible. Olía muy mal.
La recepcionista nos hizo esperar afuera porque decía que molestábamos a los otros pacientes. Nos trataron como si fuéramos basura, como si Sergio no fuera una persona sino un problema, una cosa sucia que había que mantener alejada de la gente decente. Se detuvo para tomar aire, sintiendo cómo la vieja herida se abría nuevamente. Y juré ese día a don Juan que yo nunca haría sentir así a otra persona. Nunca. No me importa qué tan sucios estén sus zapatos o qué tan urgentemente necesite dinero. Usted vino a mí con humildad, admitiendo su situación, pidiendo ayuda. Y yo he estado en el lugar donde usted está. He sido rechazado, humillado, tratado como menos que humano. Entonces sé que lo que realmente necesita no son solo zapatos limpios. Necesita que alguien lo trate con dignidad, con respeto, como si importara. La voz de Facundo se quebró en la última palabra. Lágrimas que no podía ver rodaron por sus mejillas mientras continuaba lustrando el zapato con manos temblorosas. ¿Y sabe qué, don Juan? Usted importa. No sé su historia. No sé cómo terminó en las calles, pero sé que es hijo de Dios, igual que yo, igual que Sergio. Y delante de Dios, todos merecemos dignidad, todos merecemos que alguien nos vea como personas, no como problemas. Hubo un silencio largo. Facundo sintió algo mojado caer sobre su mano. Pensó que era su propia lágrima, pero cayó otra gota y otra. Venían desde arriba. Juan estaba llorando. Nadie me había hablado así en mucho tiempo, susurró Juan con voz estrangulada. Nadie me había tratado como persona. Entonces la gente a su alrededor está ciega, dijo Facundo con firmeza, mucho más ciega que yo, porque yo no puedo ver su ropa raída ni sus zapatos sucios. Solo puedo sentir que es un hombre que necesita ayuda, y eso es suficiente. Facundo terminó de lustrar el primer zapato. Ahora venía el brillo final. Usó su trapo más limpio, el que guardaba para este último paso, y comenzó a frotar con movimientos rápidos, creando fricción que haría que el betún brillara. Sus manos ardían. La neuropatía enviaba oleadas de dolor agudo con cada pasada del trapo. Pero continuó. Frotó y frotó, hasta que sintió bajo sus dedos esa suavidad característica del cuero bien lustrado, ese deslizamiento fácil que indicaba un brillo perfecto. «Primer zapato listo», anunció. «Deme el otro, por favor». Juan cambió de pie. Facundo tocó el segundo zapato. Estaba igual de sucio que el primero, tal vez peor. No importaba, repitió todo el proceso. Cepillo duro para quitar la mugre más grande, cepillo suave para limpiar sin dañar, trapo húmedo para los últimos restos de suciedad, betún aplicado en capas, brillo final. Le tomó 2 horas completas, 2 horas donde el sol se puso y las temperaturas cayeron, 2 horas donde el hambre en su estómago se transformó en un dolor constante, 2 horas donde la neuropatía en sus manos pasó de molestia a agonía, 2 horas que podría haber pasado buscando clientes que pagaran, clientes que le dieran esos 15 soles que desesperadamente necesitaba. Pero cuando terminó, cuando pasó sus dedos sobre ambos zapatos para verificar su trabajo, Facundo Rivera sonrió. Los zapatos estaban perfectos, tan suaves, tan brillantes que probablemente podían verse en ellos. Había transformado zapatos que cualquiera hubiera tirado a la basura en zapatos que lucían casi nuevos. «Ya está, don Juan», dijo Facundo con satisfacción genuina en su voz. «Sus zapatos están listos». Juan se puso de pie. Facundo escuchó sus pasos probando los zapatos recién lustrados contra el piso de la plaza. «Son hermosos», dijo Juan con una voz extraña, llena de emoción que Facundo no podía interpretar completamente. «Brillan como si fueran nuevos». «Me alegra que le gusten, señor, y no se preocupe por el pago. A veces servir es su propia recompensa.
¿Por qué lo hace?, preguntó Juan nuevamente, pero esta vez la pregunta sonaba diferente. No era curiosidad, sonaba como si Juan estuviera evaluando algo, midiendo algo. ¿Hacer qué, don Juan? Lustrar zapatos sin ver, con manos que le duelen tanto que cualquier otro hombre habría dejado de trabajar hace años. Cuidar de un hijo que nunca podrá agradecerle, que nunca podrá decir «Te amo, papá». Dar 2 horas de trabajo gratis a un indigente cuando necesita desesperadamente dinero. ¿Por qué? Facundo no tuvo que pensar la respuesta. La había vivido durante 32 años de oscuridad. Porque mis manos conocen la dignidad, Señor. No puedo ver con mis ojos, pero mis manos saben que cada persona merece ser tratada con respeto. Mis manos saben que el verdadero trabajo no es solo lustrar cuero, sino restaurar la humanidad. Cuando alguien se sienta en mi caja con zapatos sucios y se levanta con zapatos brillantes, no solo cambié zapatos, le recordé que importa, que merece cuidado, que alguien en este mundo lo ve. Facundo cerró su caja de lustrar, guardando sus productos casi agotados. Y con Sergio, la gente cree que yo lo cuido a él. Pero la verdad es que él me cuida a mí, me mantiene humano. Me recuerda cada día que el amor no es un intercambio donde das para recibir. El amor es dar sin esperar nada, servir sin condiciones. Dios nos ama así. Y cuidar a Sergio me enseña a amar así. De repente, Facundo sintió una mano cálida sobre sus ojos ciegos. Juan había extendido su mano y tocaba suavemente los párpados cerrados de Facundo. ¿Qué? Comenzó Facundo, confundido. «Quien limpia inmundicia sin ver», dijo Juan con una voz que de repente sonaba diferente, más profunda, resonante de una manera que hacía eco en el pecho de Facundo. «Merece ver la abundancia que viene». Un calor intenso explotó en los ojos de Facundo. No dolor exactamente, pero una sensación de ardor, de transformación, como si algo sellado se estuviera abriendo. Sus córneas, quemadas y muertas durante 32 años, comenzaron a arder con un fuego que no era de este mundo. Facundo gritó, no de dolor sino de shock absoluto, y entonces, por primera vez en 32 años, 3 meses y 19 días, Facundo Rivera vio luz. ¿Te has dado cuenta de cómo Dios a veces espera hasta que damos nuestro último aliento de fe antes de mostrarnos su gloria? ¿Has experimentado ese momento donde decidiste servir a pesar de tu propio dolor y Dios apareció de manera inesperada? Comparte en los comentarios. ¿Cuál fue tu mayor acto de fe cuando no tenías nada más que dar? Tu testimonio puede ser el empujón que alguien necesita para no rendirse hoy. La primera cosa que vio Facundo Rivera después de 32 años de oscuridad absoluta fue luz. No la luz conceptual, abstracta, de la que la gente habla metafóricamente, sino luz real, física, brillante, dolorosamente hermosa. Luz amarilla de las farolas antiguas de la Plaza de Armas que acababan de encenderse con el crepúsculo. Luz plateada de la luna que comenzaba a asomarse sobre los techos coloniales. Luz reflejada en las ventanas de la catedral. Facundo parpadeó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Sus párpados, que durante 32 años solo habían abierto y cerrado sobre oscuridad total, ahora revelaban un mundo completo con cada parpadeo. Facundo no podía formar palabras coherentes. Sus manos se levantaron hacia su rostro, tocando sus propios ojos como si necesitara confirmar físicamente que estaban ahí, que eran reales. Yo veo. Y entonces miró hacia abajo. Los zapatos que había lustrado durante 2 horas sin verlos, guiándose solo por el tacto, y eran absolutamente perfectos. El cuero negro brillaba bajo la luz de las farolas como espejo. Cada costura estaba limpia. Cada grieta había desaparecido bajo capas expertas de betún.
Eran zapatos que cualquier persona de clase alta en Arequipa se sentiría orgullosa de usar. Facundo levantó la vista hacia el hombre que acababa de devolverle la visión, y lo que vio lo hizo caer de rodillas. El hombre que se había presentado como Juan no era un indigente común. Seguía usando ropa simple, una túnica marrón gastada que podría haber pertenecido a cualquier persona sin hogar. Pero brillaba, no con luz física exactamente, sino con algo más profundo, más real. Era como si su cuerpo estuviera hecho de luz condensada en forma humana. Sus ojos eran marrones, ordinarios en color, pero contenían galaxias enteras de compasión. Su rostro era común, el tipo de rostro que pasaría desapercibido en cualquier multitud, pero marcado con una belleza que trascendía cualquier característica física. Este no era un hombre común. Facundo sabía, con la misma certeza absoluta con la que sabía su propio nombre, quién estaba parado frente a él. «Señor», susurró Facundo, su voz quebrándose en sollozos, «Señor mío». Jesús, porque era él, innegablemente él, sonrió. Y esa sonrisa contenía toda la ternura que el universo podía albergar. «Te dije que quien limpia inmundicia sin ver, merece ver la abundancia, Facundo». Las manos de Jesús, las mismas manos que habían tocado los ojos ciegos de Facundo, ahora se extendieron hacia las manos temblorosas del bolero. Tomó las manos maltratadas de Facundo entre las suyas. Facundo sintió el calor, un calor sanador que fluía desde las palmas de Jesús hacia sus propias palmas. «Tus manos sanaron mis zapatos», dijo Jesús, «cuando nadie más habría tocado algo tan inmundo. Ahora, déjalas sanar». El dolor desapareció, no gradualmente, sino instantáneamente, como si nunca hubiera existido. El hormigueo constante de la neuropatía, presente durante los últimos 2 años como un recordatorio constante de su diabetes no tratada, simplemente se evaporó. Facundo flexionó sus dedos, cerró los puños, los abrió. No había temblor, no había dolor, no había debilidad. Eran las manos de un hombre de 28 años, fuertes y sanas, no las de un hombre de 58 con diabetes y neuropatía diabética. «La diabetes», jadeó Facundo. También, confirmó Jesús. «Tu cuerpo está completo. Tu páncreas produce insulina como debe. Tu azúcar en sangre es perfecta. Estás sano, Facundo. Completamente sano». Facundo lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. 32 años. 32 años de oscuridad. 7 años de diabetes. 2 años de manos que temblaban y dolían. Todo borrado en un momento por el toque de manos divinas. «¿Por qué?», logró preguntar Facundo entre sollozos. «¿Por qué yo? No soy nadie especial. Solo soy un bolero que limpia zapatos. Un hombre que no pudo proteger a su esposa del cáncer ni darle a su hijo una vida normal. ¿Por qué me bendices así?». Jesús se arrodilló frente a Facundo, colocando sus manos sobre los hombros del bolero, mirándolo directamente a los ojos. Ojos que ahora podían ver. «Porque limpiaste mis zapatos cuando estaban cubiertos de la suciedad del mundo. Porque me diste dignidad cuando estaba disfrazado de indigente, porque elegiste la misericordia sobre la supervivencia, el amor sobre la necesidad, y porque has sido fiel, Facundo. 32 años de fidelidad en la oscuridad, 15 años de fidelidad cuidando a tu hijo sin un solo día de descanso. Esa fidelidad no pasa desapercibida en el cielo». Jesús se puso de pie, ayudando a Facundo a levantarse también. «Pero hay más», dijo Jesús. «Tu caja, mírala». Facundo giró hacia su caja de lustrar zapatos, la misma caja de madera que había cargado durante 32 años, con su pintura verde descascarada y una de las bisagras ligeramente rota. Pero ahora estaba cerrada y había algo diferente en ella.
parecía más pesada. Con manos que ya no temblaban, Facundo abrió la caja y el aire se le escapó de los pulmones como si le hubieran golpeado en el estómago. La caja estaba llena de dinero, no monedas, billetes, fajos y fajos de billetes de 200 soles, amarrados con banditas elásticas. Facundo tomó uno de los fajos con dedos temblorosos, no de neuropatía, sino de shock absoluto. Cada fajo contenía 50 billetes de 200 soles. 10.000 soles por fajo. Comenzó a contar los fajos. 10, 20, 30, 50, 100, 200. 200 fajos de 10.000 soles cada uno. 2 millones de soles. $530.000 americanos. Facundo miró a Jesús con ojos que probablemente se veían tan grandes como platos. Esto es... No puedo. Puedes y debes, dijo Jesús con firmeza. Durante 32 años has vivido en pobreza mientras servías fielmente. Has dado cada sol que ganaste para cuidar a tu hijo, sin guardarte nada para ti. Has trabajado 14 horas diarias, 7 días a la semana, sin quejarte una sola vez. Has lustrado zapatos con manos que dolían, sin vista, con hambre en tu estómago y dolor en tu cuerpo. Y nunca, ni una sola vez, dejaste que el sufrimiento te volviera amargo o cruel. Jesús señaló la caja llena de dinero. Este dinero no es solo para ti. Es para que continúes sirviendo, pero ahora desde un lugar de abundancia en vez de escasez. Es para que des a otros la misma dignidad que me diste a mí esta noche. Facundo estaba temblando. No podía procesar todo esto. Era demasiado. La vista restaurada, las manos sanadas, la diabetes curada y ahora 2 millones de soles. Pero Sergio comenzó y su voz se quebró al mencionar a su hijo. Sergio sigue postrado. Sergio todavía necesita. Jesús levantó una mano, interrumpiéndolo, y la sonrisa que apareció en su rostro era de anticipación pura, como un padre que está a punto de darle a su hijo el mejor regalo de su vida. Sergio, dijo Jesús, es por eso que vine personalmente esta noche, no solo por ti, Facundo, por tu hijo. Jesús miró hacia el cielo nocturno, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre los volcanes que rodeaban Arequipa. Mañana, a las 8 de la mañana exactamente, algo sucederá que cambiará tu vida para siempre. Sergio, tu hijo que ha estado postrado durante 35 años, que nunca ha caminado ni hablado, se levantará de su cama, solo. Por primera vez en su vida, sus piernas lo sostendrán. Sus labios pronunciarán su primera palabra, y esa palabra será papá. Facundo sintió que sus rodillas cedían nuevamente, cayó al suelo de la plaza, llorando con una intensidad que nunca había experimentado. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gozo tan puro, tan absoluto, que su cuerpo no podía contenerlas. ¿De verdad?, jadeó entre sollozos. ¿De verdad mi Sergio caminará, hablará, después de 35 años? De verdad, confirmó Jesús. La parálisis cerebral que los médicos dijeron que era irreversible será revertida. El daño cerebral será sanado. Sergio no será como un bebé de 35 años. Será un hombre de 35 años con la mente y el cuerpo que debió tener desde el principio. Jesús se arrodilló nuevamente junto a Facundo. Y sé exactamente qué estás pensando, Facundo. Estás pensando, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace 35 años cuando Sergio nació? ¿Por qué no hace 15 años cuando Carmela estaba muriendo y rogaba ver a su hijo caminar aunque sea una vez? Estás pensando en todas esas oraciones sin respuesta, en todas esas noches donde rogaste por un milagro que nunca llegó. Facundo asintió, incapaz de hablar. Jesús había leído perfectamente los pensamientos que empezaban a formarse en su corazón.
El tiempo de Dios no es tu tiempo, Facundo. Si hubieras sanado a Sergio hace 35 años, nunca hubieras aprendido la lección más importante de tu vida: amar sin condiciones. Nunca hubieras desarrollado esa compasión profunda que te hizo limpiar los zapatos de un indigente, aunque necesitabas desesperadamente ese dinero. Nunca hubieras entendido lo que significa servir sin esperar recompensa. Jesús tocó el corazón de Facundo. El sufrimiento que has experimentado no fue castigo, fue preparación. Te estaba preparando para lo que viene ahora, porque vas a usar ese dinero y esas lecciones para cambiar muchas vidas. Vas a dar esperanza a otros que están donde tú estuviste. Vas a mostrarles que el sufrimiento no es el final de la historia. Facundo apenas podía procesar las palabras. Su mente seguía atascada en una cosa: Sergio caminará, Sergio hablará. A las 8 de la mañana su hijo se levantará. Hay una nota en tu caja, dijo Jesús, debajo del dinero. Léela cuando llegues a casa. Facundo miró dentro de la caja. Efectivamente, debajo de todos los fajos de billetes había un sobre blanco. Lo tomó con manos que ahora podían ver lo que sostenían, podían moverse sin dolor. Y ahora, dijo Jesús, poniéndose de pie, debo irme. Mi trabajo aquí está hecho. ¡Espera!, gritó Facundo agarrando la túnica de Jesús. Por favor, no te vayas todavía. Tengo tantas preguntas. Quiero agradecerte adecuadamente. Ya me agradeciste, interrumpió Jesús gentilmente. Me agradeciste cuando limpiaste mis zapatos, cuando me diste dignidad siendo indigente, cuando elegiste servirme aunque te costaba todo. Ese fue tu gracias, Facundo, y fue suficiente. Jesús comenzó a alejarse, caminando hacia la sombra de la catedral, pero después de unos pasos se detuvo y miró hacia atrás. Una cosa más, Facundo. Este milagro que te he dado no lo guardes en secreto. Compártelo. Que otros sepan lo que Dios puede hacer. Que los desesperados sepan que hay esperanza. Que los que sufren sepan que su fidelidad no es en vano. Sé un testimonio viviente de que yo sigo obrando milagros en este mundo. Lo haré, prometió Facundo. Lo prometo, Señor. Contaré esta historia hasta mi último aliento. Jesús asintió, satisfecho, y entonces simplemente desapareció. No caminó hacia la oscuridad y se perdió de vista. Literalmente desapareció, como si hubiera sido hecho de luz y alguien apagara el interruptor. Facundo se quedó solo en la plaza de armas, con una caja llena de dinero, ojos que veían perfectamente, manos sanas, cuerpo curado, y la promesa más increíble que jamás había recibido. A las 8 de la mañana, su hijo caminaría. Se quedó allí arrodillado durante varios minutos, tratando de asimilar todo. Miraba sus manos, podía ver las líneas en sus palmas, las uñas ligeramente sucias de lustrar zapatos, las cicatrices viejas de 32 años de trabajo. Miraba la plaza. Podía ver la catedral con sus torres gemelas iluminadas contra el cielo nocturno. Podía ver el volcán Misti en la distancia, su silueta perfecta recortada contra las estrellas. Podía ver, finalmente, con piernas que temblaban de emoción más que de debilidad, Facundo cerró su caja de lustrar, ahora increíblemente pesada con 2 millones de soles, y comenzó a caminar hacia casa. Pero no usó su bastón blanco, no lo necesitaba. Podía ver cada grieta en la acera, cada esquina, cada señal. El trayecto que normalmente le tomaba 20 minutos, caminando cuidadosamente con su bastón, lo hizo en 10, casi corriendo, tropezando ocasionalmente porque sus ojos todavía estaban aprendiendo a coordinar con sus pies después de 32 años de no hacerlo. Llegó a su edificio, subió las escaleras, podía ver los escalones, cada uno de ellos, y abrió la puerta de su departamento. Y allí, en la única cama del pequeño cuarto, estaba Sergio. Facundo encendió la luz.
podía ver a su hijo, realmente verlo por primera vez en 32 años. Lo último que había visto de Sergio fue un niño de 3 años con grandes ojos marrones que lo miraban sin comprender. Ahora veía a un hombre de 35 años, delgado por la atrofia muscular de nunca haber usado sus piernas, acostado en la posición ligeramente encogida que su cuerpo había adoptado después de décadas de parálisis. Pero incluso ahora, incluso en este estado, era hermoso, porque era su hijo. Facundo se acercó a la cama, tocando el rostro de Sergio con manos que podían ver lo que tocaban. Sergio hacía pequeños sonidos, los únicos sonidos que había hecho en 35 años. Gemidos sin significado, ocasionalmente algo que sonaba como «ah», pero nunca palabras reales. «Mañana, mi amor», susurró Facundo, besando la frente de su hijo. «Mañana a las 8 de la mañana vas a caminar, vas a hablar, vas a ser libre de esta prisión que ha sido tu cuerpo toda tu vida. Jesús mismo me lo prometió». Sergio no respondió, por supuesto, solo miró hacia el techo con esos ojos que veían pero no comprendían. Facundo lo cambió, le dio su medicina, le dio de comer su papilla licuada. Pero esta vez, por primera vez en 15 años, desde que Carmela murió, pudo ver lo que estaba haciendo. Pudo ver el rostro de su hijo mientras comía, las pequeñas expresiones que cruzaban su cara. Después de acostar a Sergio para la noche, Facundo recordó el sobre. Lo sacó de la caja y lo abrió con manos que ya no temblaban. La nota estaba escrita a mano, con caligrafía perfecta. «Facundo, limpiaste mis zapatos sucios sin saber quién era. Me diste dignidad cuando el mundo me había quitado toda dignidad. Trabajaste durante 2 horas con manos que dolían, sin pago por pura misericordia. Ahora yo limpio tu vida de sufrimiento, tu vista restaurada, tus manos sanadas, tu diabetes curada. Tu hijo caminará y hablará mañana a las 8 a.m., vivirá pleno, tu futuro lleno de propósito. Este dinero es para que continúes sirviendo. Construye algo que dé dignidad a otros como me la diste a mí. Enseña tu oficio a otros ciegos. Da a otros discapacitados la esperanza que pronto tu hijo conocerá. No desperdicies este milagro en lujos vacíos. Úsalo para multiplicar misericordia. Siempre estoy cerca, especialmente de los quebrantados que siguen sirviendo. J. Facundo leyó la nota 5 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó. Sabía exactamente qué iba a hacer con ese dinero, pero primero tenía que esperar hasta las 8 de la mañana. La espera sería la más larga de su vida. ¿Alguna vez has sentido que Dios se tarda demasiado en responder? ¿Que tus oraciones caen en oídos sordos? Facundo oró 35 años por su hijo, 35 años, y cuando Dios finalmente respondió, lo hizo de una manera que superó cualquier cosa que Facundo pudiera haber imaginado. ¿Estás esperando un milagro que parece nunca llegar? Comparte en los comentarios cuánto tiempo has estado esperando. A veces necesitamos recordarnos unos a otros que el silencio de Dios no es abandono, es preparación. Facundo no durmió esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, los abría inmediatamente para confirmar que todavía podía ver. Miraba el techo de su humilde cuarto. Miraba la pared descascarada. Miraba a Sergio durmiendo inquietamente en su cama. Miraba el reloj en la pared. Un reloj que había estado allí durante 15 años, pero que nunca había visto. Eran las 3 de la mañana, 5 horas más hasta las 8. Se levantó de su colchón en el piso. Nunca había tenido dinero para una cama apropiada para él, todo se iba en la cama especial para Sergio, y caminó hacia la única ventana de su departamento. Afuera, Arequipa dormía bajo las estrellas. Podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta las faldas de los volcanes.
Podía ver el Misti, majestuoso y silencioso, guardián eterno de la Ciudad Blanca. Era hermoso. Todo era absolutamente hermoso. Facundo había olvidado cuánto le gustaba simplemente mirar cosas. Cuando tenía 28 años y todavía podía ver, daba por sentado el acto de abrir los ojos y ver el mundo. Nunca agradeció conscientemente poder ver el rostro de Carmela, o el amanecer sobre los Andes, o el color rojo de los geranios en las macetas de los vecinos. Pero ahora, después de 32 años de oscuridad, cada cosa que veía le parecía un milagro individual. La manera en que la luz de la luna creaba sombras, el parpadeo de una estrella, la curva de una nube, todo era milagroso. A las 4 de la mañana cambió a Sergio. Normalmente lo hacía completamente en la oscuridad, por tacto y memoria. Ahora podía ver las llagas que estaban empezando a formarse en la cadera de Sergio por estar tanto tiempo acostado en la misma posición. Podía ver cómo los músculos de sus piernas se habían atrofiado casi hasta desaparecer. Podía ver la paz en su rostro mientras dormía, ajeno al milagro que vendría en 4 horas. A las 5 preparó el desayuno para Sergio, papilla de quinoa con un poco de leche. Normalmente Sergio comía a las 7, pero Facundo necesitaba hacer algo con sus manos, con su energía nerviosa. Mientras molía la quinoa cocida, pensaba en la promesa de Jesús. A las 8 de la mañana, Sergio se levantará. ¿Cómo funcionaría? Simplemente abriría los ojos y se sentaría. Necesitaría ayuda. Estaría asustado. Después de 35 años sin usar sus piernas, le dolerían cuando finalmente tuvieran que sostener su peso. A las 6, Facundo comenzó a limpiar el departamento. Barrió cada rincón, lavó los 2 platos y las 3 ollas que tenía, limpió la ventana. Necesitaba que todo estuviera perfecto para cuando Sergio despertara a una vida completamente nueva. A las 7 alimentó a Sergio, quien había despertado con sus sonidos usuales, pero mientras le daba cucharadas de papilla, Facundo notó algo. Los ojos de Sergio lo seguían. Siempre lo habían hecho hasta cierto punto, pero ahora había algo diferente en ellos, una chispa, una conciencia que no había estado allí antes. ¿Me entiendes, hijo?, susurró Facundo. ¿Puedes entenderme? Sergio no respondió, por supuesto, pero esos ojos parecían decir, «Pronto, papá, pronto». A las 7:45, Facundo se sentó en la única silla del departamento, colocándola junto a la cama de Sergio. Tenía el reloj donde podía verlo claramente. Cada tic del segundero parecía durar una eternidad. 7:46, 7:47, 7:48. El corazón de Facundo latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos sanas que ya no temblaban, estaban apretadas sobre sus rodillas. 7:50, 7:55, 7:58, 7:59, 8 en punto. Durante 3 segundos no pasó nada. Facundo sintió un destello de pánico. ¿Y si había sido un sueño? ¿Y si había alucinado todo? Pero entonces Sergio parpadeó, y sus ojos, esos ojos que siempre habían mirado sin comprender, de repente enfocaron. Realmente enfocaron, con una claridad e inteligencia que nunca habían tenido. Sergio giró la cabeza, un movimiento deliberado, controlado, y miró directamente a Facundo. Y luego, por primera vez en 35 años de vida, el cuerpo de Sergio respondió a su voluntad consciente. Se sentó. No fue un movimiento suave. Sus músculos, nunca usados adecuadamente, protestaron. Pero se sentó, solo, sin ayuda. Los brazos que nunca habían sostenido su propio peso lo levantaron. El torso, que nunca se había mantenido erguido, se mantuvo erguido. Facundo dejó de respirar. Sergio miró sus propias manos como si las viera por primera vez. Las abrió, las cerró,
Las giró frente a su cara. En su rostro había una expresión de asombro absoluto, como un bebé descubriendo sus propias extremidades, pero con la conciencia de un adulto que entiende la magnitud de lo que está experimentando. Luego miró a Facundo. Realmente lo miró, y en esa mirada había reconocimiento, conocimiento, amor. Los labios de Sergio se movieron. Facundo vio los músculos de su garganta trabajando, tratando de formar sonidos que nunca antes había formado. Podía ver el esfuerzo, la concentración intensa, mientras su cerebro, recientemente sanado, enviaba señales a una lengua que nunca había obedecido comandos. Y entonces, con voz ronca y temblorosa, pero inequívocamente clara, Sergio habló su primera palabra. «Pa, pa». Facundo se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la cama, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. 35 años. 35 años esperando escuchar a su hijo decir esa palabra. 35 años de silencio, roto por 2 sílabas que contenían todo el amor del universo. «Papá», repitió Sergio, esta vez con más facilidad. Su mano, una mano que podía moverse con propósito, se extendió y tocó el rostro de Facundo. Tocó las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Papá, llora». «Sí, mi amor», jadeó Facundo entre sollozos. «Papá está llorando, pero son lágrimas felices, las lágrimas más felices de mi vida». Sergio movió sus piernas hacia el borde de la cama. Facundo vio cómo los músculos atrofiados se tensaban, cómo el cerebro de Sergio enviaba comandos que finalmente eran obedecidos. Puso un pie en el piso, luego el otro. «Quiero pararme», dijo Sergio lentamente, cada palabra un esfuerzo monumental pero exitoso. «Despacio, hijo», advirtió Facundo, poniéndose de pie rápidamente y extendiendo sus manos para asistir. «Tus piernas nunca han caminado. Necesitarán tiempo para fortalecerse». Pero Sergio estaba determinado. Con la mano de Facundo para equilibrio, empujó hacia arriba. Sus piernas temblaron violentamente. Por un momento, Facundo pensó que se derrumbaría, pero entonces se estabilizaron, se fortalecieron. Sergio estaba de pie. Un hombre de 35 años que nunca había estado de pie en su vida, estaba parado sobre sus propias piernas. Era más bajo de lo que Facundo había imaginado. Los años de atrofia habían afectado su crecimiento, pero estaba de pie, sosteniendo su propio peso, mirando el mundo desde una perspectiva que nunca había experimentado. «Yo estoy alto», dijo Sergio con asombro en su voz. Miró alrededor del cuarto, viéndolo desde esta nueva altura. «Tú se ve diferente». «Sí, mi amor», dijo Facundo, su voz quebrada por la emoción. «Todo se ve diferente cuando estás de pie, cuando puedes caminar, cuando eres libre». Sergio dio un paso, tembloroso, inestable, pero un paso real, luego otro. Facundo caminó con él, sosteniéndolo, guiándolo. Atravesaron el pequeño departamento, apenas 6 metros de punta a punta, pero para Sergio podría haber sido cruzar el océano. Llegaron a la ventana. Sergio miró hacia afuera y su rostro se iluminó con una sonrisa que Facundo nunca había visto. Una sonrisa de alegría pura, sin contaminar por el sufrimiento que había definido su existencia entera hasta este momento. «Es hermoso», dijo Sergio. «El mundo es hermoso». Y entonces, como si un dique se rompiera, las palabras comenzaron a fluir con más facilidad. El cerebro de Sergio, sanado de su parálisis, comenzaba a acceder a conocimientos que de alguna manera ya estaban allí, como si hubiera estado absorbiendo el mundo durante 35 años, pero sin manera de procesarlo hasta ahora. «Papá», dijo Sergio girando hacia Facundo, «yo recuerdo, no debería, pero recuerdo que tú me cuidaste, siempre. Recuerdo tu voz,
leyéndome. Recuerdo tus manos limpiándome. Recuerdo que nunca me dejaste ni un solo día. Facundo no podía hablar. Solo abrazó a su hijo. Realmente lo abrazó, sintiendo cómo Sergio le devolvía el abrazo con brazos que finalmente respondían, y lloró. Durante la siguiente hora, Sergio practicó caminar. Cada paso era más fácil que el anterior. Sus músculos, milagrosamente sanados, comenzaban a recordar instintivamente cómo funcionaban. Para las 9 de la mañana podía caminar de un extremo al otro del departamento sin ayuda. «Tengo hambre», anunció Sergio, «pero no quiero papilla, quiero comer como tú». Facundo rió, una risa llena de gozo puro, y preparó huevos revueltos con pan. Se sentaron juntos a la pequeña mesa, y Facundo observó maravillado mientras Sergio levantaba un tenedor, algo que nunca había hecho, y comía solo. Torpemente al principio, derramando un poco, pero mejorando con cada bocado. «Esto sabe increíble», dijo Sergio entre bocados. «Todo sabe increíble». Mientras comían, Facundo le contó todo. Le contó sobre el hombre con zapatos sucios, sobre cómo había elegido limpiarlos aunque necesitaba desesperadamente dinero, sobre cómo ese hombre era Jesús, sobre la curación de sus ojos, sus manos, su diabetes, sobre los 2 millones de soles en la caja. Sergio escuchó todo con ojos cada vez más grandes. «Jesús», susurró, «Jesús me sanó, porque tú limpiaste sus zapatos». «No solo eso», corrigió Facundo. «Jesús te sanó porque Él te ama, porque tienes valor, porque mereces vivir plenamente. Yo solo fui el instrumento». Después de desayunar, Facundo supo que tenían que ir al hospital. No porque Sergio lo necesitara, era obvio que estaba completamente sano, sino porque necesitaban documentación médica de lo que había sucedido. El mundo necesitaba saber. Tomaron un taxi al Hospital Goyeneche, el mismo hospital donde Facundo había estado después de su accidente, donde Sergio había nacido, donde Carmela había muerto. El doctor Mendoza, neurólogo que había tratado a Sergio durante años, casi se desmaya cuando vio a Sergio caminar por su cuenta hacia el consultorio. Esto es imposible», tartamudeó el doctor mientras examinaba a Sergio. Ordenó resonancias magnéticas, tomografías, pruebas neurológicas completas. Los resultados llegaron 3 horas después. El doctor Mendoza los leyó 3 veces antes de hablar, su rostro completamente pálido. «El daño cerebral», dijo lentamente, «ha desaparecido. Completamente. La parálisis cerebral que diagnosticamos al nacer, que confirmamos en docenas de estudios a lo largo de 35 años, ya no está. Su cerebro se ve completamente normal. Mejor que normal. Es como si nunca hubiera habido daño en primer lugar». Miró a Facundo con ojos que luchaban entre el escepticismo científico y el asombro absoluto. «Señor Rivera, en 30 años de práctica médica nunca he visto algo así. La parálisis cerebral no se revierte, no se cura, es daño permanente. Pero su hijo…» Miró a Sergio, quien sonreía. «Su hijo está completamente sano. No tengo explicación médica para esto». «Yo tengo la explicación», dijo Facundo tranquilamente. «Jesús lo sanó. Anoche, Jesús mismo me prometió que a las 8 de la mañana mi hijo caminaría y hablaría. Y lo hizo». El doctor Mendoza abrió la boca para responder, probablemente para dar alguna explicación científica alternativa, pero las palabras no salieron, porque ¿qué explicación podría haber? Había visto a Sergio la semana pasada, completamente paralizado, y ahora estaba de pie, caminando, hablando. «Es un milagro», dijo finalmente el doctor. «No hay otra palabra para esto. Es un milagro de Dios».
La noticia se extendió por el hospital como fuego. Enfermeras que habían cuidado a Sergio durante años venían a verlo caminar. Doctores que lo conocían desde bebé lo examinaban con incredulidad. Todos llegaban a la misma conclusión: médicamente imposible, espiritualmente innegable. Para el mediodía, periodistas habían llegado al hospital. Canal 2, Canal 4, Radio Melodía. Todos querían la historia del hombre ciego que recuperó la vista y cuyo hijo paralítico ahora caminaba. Facundo contó la historia una y otra vez. El bolero ciego, los zapatos sucios, el indigente que era Jesús, la promesa, el milagro. Algunos periodistas eran escépticos, buscaban explicaciones racionales. Pero cuando mostraban las filmaciones de Sergio caminando, cuando entrevistaban al doctor Mendoza, quien confirmaba que la parálisis cerebral severa había desaparecido completamente, cuando Facundo mostraba sus ojos perfectamente sanos y las manos que ya no temblaban, el escepticismo cedía a la maravilla. Para la noche, la historia estaba en todas las noticias de Perú. Milagro en Arequipa, bolero ciego recupera vista, hijo paralítico camina después de 35 años. Pero lo más importante para Facundo no era la atención mediática, era ver a Sergio explorar el mundo con la libertad recién descubierta, era verlo correr, torpemente al principio, pero mejorando cada hora, por primera vez. Era escuchar su risa, clara y alegre, cuando descubría algo nuevo. Esa noche, de vuelta en su departamento, Sergio se detuvo frente al espejo pequeño que colgaba en la pared del baño. Se miró durante largo tiempo. «Este soy yo», dijo maravillado. «Nunca me había visto». Facundo estaba detrás de él, también mirando el espejo, viendo su propio reflejo por primera vez en 32 años y el reflejo de su hijo de pie, sano, completo. «Sí, mi amor», dijo, «ese eres tú, hermoso, fuerte, libre». Sergio se giró hacia su padre. «Gracias, papá, por todos los años, por nunca rendirte, por amarme cuando yo no podía amarte de vuelta». «Pero sí me amabas», corrigió Facundo, abrazando a su hijo. «Siempre me amaste. Lo sentía en cada gemido, en cada mirada, y yo te amaba a ti. Ese amor nunca necesitó palabras para ser real». Sergio asintió contra el hombro de su padre, y cuando se separaron, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación. «Papá», dijo Sergio, su habla mejorando momento a momento, «quiero ayudar con el dinero. Quiero ayudar a otras personas como yo, los que están atrapados en cuerpos que no funcionan». Facundo sonrió. Su hijo, después de apenas 12 horas de poder hablar y caminar, ya pensaba en cómo servir a otros. El sufrimiento que había experimentado durante 35 años no lo había amargado, lo había llenado de compasión. «Entonces lo haremos juntos, hijo», prometió Facundo. «Usaremos este regalo que Jesús nos dio para dar esperanza a otros, para mostrarles que ningún caso es imposible para Dios». Y mientras padre e hijo se abrazaban en ese pequeño departamento, ninguno de ellos podía imaginar completamente cómo ese dinero, ese milagro, cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de cientos de personas en los años venideros. Pero Jesús lo sabía. Había sabido desde el principio que un bolero ciego que limpiaba zapatos sucios por pura misericordia estaba siendo preparado para algo mucho más grande. ¿Te das cuenta de que Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento? Facundo sufrió 32 años de ceguera, Sergio 35 de parálisis, pero ese sufrimiento los preparó para servir con compasión que solo viene de haber estado en el valle más oscuro. ¿Qué has sufrido que Dios podría estar preparando para convertir en tu mayor herramienta para bendecir a otros?
No desperdicies tu dolor guardándolo solo para ti. Comparte en los comentarios cómo ha usado Dios tu sufrimiento pasado para bien. 3 años después, en julio de 2028, Facundo Rivera tenía 61 años. Su cabello había ganado más canas, pero sus ojos veían perfectamente. Sus manos, fuertes y sanas, sostenían un cepillo de lustrar mientras enseñaba a un grupo de 15 personas ciegas el oficio que había sido su salvación durante 32 años. El cuero de vaca, decía Facundo, guiando las manos de un joven de 24 años llamado Roberto sobre una pieza de cuero, es más grueso que el de cabra. Siéntelo. Siente cómo resiste más a la presión de tus dedos. Esa resistencia te dice cuánto betún necesitarás, cuánta presión aplicar con el cepillo. Estaban en la Academia de Boleros Facundo, un edificio de 3 pisos en el centro de Arequipa que había comprado con parte del dinero milagroso. El primer piso era la academia en sí. 50 estaciones de trabajo donde personas ciegas aprendían a lustrar zapatos con la misma excelencia que Facundo había perfeccionado. El segundo piso era un taller donde producían sus propios betunes, cepillos y productos, vendiéndolos a precio de costo a los graduados. El tercer piso era donde Facundo tenía su oficina y donde se guardaban los registros de los más de 200 graduados que ahora trabajaban en toda la región de Arequipa. Pero la Academia de Boleros era solo parte de la historia. Al otro lado de la calle estaba el Centro Sergio, nombrado en honor al hijo de Facundo. Era un centro de rehabilitación de última generación especializado en adultos con parálisis cerebral y otras discapacidades severas. Atendía a 30 pacientes de forma completamente gratuita, proporcionando fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla y atención médica integral. Y trabajando allí, todos los días, estaba Sergio. Sergio Rivera tenía ahora 38 años. Caminaba con la confianza de alguien que había nacido caminando, no de alguien que había aprendido a hacerlo a los 35. Hablaba con fluidez, aunque ocasionalmente buscaba las palabras para conceptos más complejos. Después de todo, había pasado 35 años sin poder expresarse verbalmente y había mucho que recuperar. Pero lo más notable de Sergio no era su recuperación física, era su compasión. Sergio trabajaba directamente con los pacientes del centro, especialmente con aquellos que estaban completamente paralizados, que no podían hablar, que vivían en la misma prisión corporal donde él había estado durante 35 años. Él entendía su frustración de una manera que ningún terapeuta sin esa experiencia podría entender. «Yo sé que me escuchas», le decía Sergio a una mujer de 42 años llamada Patricia, que tenía parálisis cerebral severa, acostada en su cama, incapaz de moverse o hablar. «Yo sé que hay todo un mundo en tu mente, pensamientos, sentimientos, sueños, y sé lo frustrante que es estar atrapada sin poder expresarlo». Sergio tomaba la mano inmóvil de Patricia. «Yo estuve donde tú estás durante 35 años, y quiero que sepas algo. Tu vida tiene valor, no porque puedas caminar o hablar o cuidarte a ti misma, sino porque existes, porque eres hija de Dios. Mi papá me lo demostró cada día durante 35 años, cuidándome con amor que nunca flaqueó, y ahora yo quiero demostrártelo a ti». Patricia no podía responder, por supuesto, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, y Sergio supo que había entendido. No todos los pacientes del Centro Sergio experimentaban milagros físicos como el que Sergio había experimentado. Facundo y Sergio oraban por cada uno de ellos, pidiendo sanación, pero entendían que Dios obraba en su tiempo y de sus maneras. Algunos mejoraban gradualmente con la terapia intensiva. Otros permanecían severamente discapacitados, pero recibían un cuidado y dignidad que transformaba sus vidas y las de sus familias. Y ocasionalmente,
No frecuentemente, pero ocasionalmente, ocurrían milagros inexplicables médicamente, como el caso de Mario, un niño de 8 años con parálisis cerebral que había estado en el centro durante 6 meses. Una mañana simplemente se sentó en su cama y dijo «mamá» por primera vez. Los doctores no tenían explicación. Facundo sabía que era la mano de Dios, o el caso de doña Elena, de 63 años, que había sufrido un derrame cerebral masivo que la dejó paralizada del lado derecho. Después de 3 meses en el centro, un día levantó su brazo derecho y comenzó a mover sus dedos. La resonancia magnética mostró que el daño cerebral del derrame había desaparecido. Imposible médicamente, pero ahí estaba. Los médicos empezaron a llamar al Centro Sergio el lugar de los milagros, algunos con escepticismo, buscando explicaciones científicas, otros con humildad, reconociendo que había cosas más allá de su entendimiento. Pero Facundo siempre aclaraba: los milagros no vienen de este edificio, vienen de Dios. Nosotros solo somos instrumentos. Proveemos el mejor cuidado médico posible, sí, pero también proveemos amor, dignidad y fe. Y a veces, cuando Dios decide que es el momento, Él hace lo que solo Él puede hacer. La historia original, la del bolero ciego que limpió los zapatos de Jesús, se había convertido en algo así como una leyenda urbana en Arequipa. Algunos la creían literalmente. Otros pensaban que era una bonita parábola, pero nadie podía negar los hechos verificables. Facundo había estado ciego durante 32 años y ahora veía perfectamente. Sergio había tenido parálisis cerebral severa, documentada durante 35 años, y ahora caminaba y hablaba. Había evidencia médica, testimonios de doctores, archivos hospitalarios, y había fruto. La academia y el centro habían transformado cientos de vidas. Cada 28 de julio, el día de la independencia de Perú, Facundo hacía algo especial. Regresaba a la plaza de armas con su vieja caja de lustrar, la misma que se había llenado milagrosamente con 2 millones de soles, y lustraba zapatos gratis para indigentes durante todo el día. No lo hacía por publicidad. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque recordaba. Recordaba ser el hombre desesperado que necesitaba 35 soles para pañales. Recordaba ser el hombre que tocó zapatos cubiertos de inmundicia y decidió limpiarlos de todas formas. Recordaba el momento que cambió todo. Este 28 de julio de 2028, 3 años después del milagro, Facundo estaba nuevamente en la plaza. Sergio estaba con él, ayudándolo. Juntos habían lustrado zapatos para 27 indigentes hasta ahora. El sol comenzaba a ponerse. Se acercó un hombre mayor, quizás de 70 años, con zapatos destrozados y ropa raída. Se sentó sin decir palabra. Facundo tocó los zapatos. Estaban en mal estado, pero nada comparado con aquellos zapatos hace 3 años. Comenzó a limpiarlos, con Sergio ayudando, pasándole los productos necesarios. ¿Usted es el que tuvo el milagro?, preguntó el hombre de repente. Sí, respondió Facundo simplemente. ¿De verdad fue Jesús? ¿De verdad vino en forma humana? Facundo dejó de lustrar por un momento. Esta pregunta le hacían frecuentemente, y su respuesta era siempre la misma. Sí, fue Jesús. Sé que suena imposible. Sé que mucha gente no puede creerlo, pero yo estuve allí. Toqué sus zapatos, escuché su voz, sentí sus manos sobre mis ojos, y mi vida entera, mi vista, mis manos, mi hijo, todo esto, señaló hacia la academia y el centro al otro lado de la plaza. Es evidencia de que algo sobrenatural sucedió esa noche. El hombre mayor asintió lentamente. Yo creo, dijo, porque hace 3 semanas estaba a punto de quitarme la vida. Había perdido todo, mi familia, mi casa, mi dignidad.
Dormía en las calles sintiendo que no valía nada, y entonces escuché su historia en la radio, sobre cómo usted le dio dignidad a un indigente, sobre cómo limpió zapatos sucios sin pago. El hombre se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. Y pensé, si Jesús vino como indigente, si Dios ve a los sin techo, entonces tal vez todavía tengo valor, tal vez mi vida todavía importa. Su historia me salvó la vida, señor Rivera, literalmente. Facundo sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. Sergio puso una mano en el hombro de su padre. Su vida importa, dijo Facundo con firmeza. Importa para Dios, importa para mí. Importa para todos los que encuentra. ¿Cómo se llama? Augusto. Don Augusto, cuando termine con sus zapatos, quiero que venga conmigo. Tengo trabajo para usted en la academia, si lo quiere, y tengo un lugar donde puede quedarse hasta que se estabilice. No tiene que vivir en las calles nunca más. Augusto comenzó a llorar abiertamente. Sergio se arrodilló y lo abrazó. Yo estuve atrapado en un cuerpo que no funcionaba durante 35 años, dijo Sergio. Mi papá estuvo ciego durante 32. Sabemos lo que es el sufrimiento, sabemos lo que es sentir que no hay esperanza, pero también sabemos que Dios especializa en transformar desesperanza en milagros. Deje que lo ayudemos. Esa noche, después de lustrar zapatos para 32 indigentes, después de darle a Augusto un trabajo y un lugar donde quedarse, Facundo y Sergio caminaron de regreso a casa. Ya no vivían en el pequeño departamento de un cuarto. Facundo había comprado una casa modesta de 3 habitaciones en un barrio tranquilo. Nada extravagante. La mayoría del dinero milagroso había ido a la academia y al centro, pero cómoda. Sergio tenía su propia habitación. Facundo tenía la suya. Y la tercera habitación estaba llena de fotografías. Fotografías de los 200 graduados de la Academia Continuar 21-27. Fotografías de los pacientes del Centro Sergio. Fotografías de familias que habían sido transformadas. Evidencia visual de que el milagro de aquella noche no había sido solo para Facundo y Sergio, sino para cientos de personas. Esa noche, como hacían cada noche, padre e hijo oraron juntos. Gracias, padre, oró Facundo, por aquella noche hace 3 años, por los zapatos sucios, por la oportunidad de servir, por el milagro que cambió todo. Ayúdanos a nunca olvidar de dónde vinimos, a nunca olvidar que todo lo que tenemos es regalo de tu gracia. Y gracias, añadió Sergio, por mi papá, por 35 años de amor incondicional, por enseñarme que el valor de una persona no está en lo que puede hacer, sino en que existe. Ayúdame a dar ese mismo amor a otros. Después de orar, se sentaron en la sala tomando té de coca como hacían frecuentemente. Papá, dijo Sergio después de un momento de silencio cómodo, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De los 32 años de ceguera? ¿De los 35 años cuidándome cuando yo no podía hacer nada por mí mismo? Facundo consideró la pregunta cuidadosamente. Era una pregunta que le habían hecho periodistas, que se había preguntado a sí mismo en momentos de honestidad brutal. No, respondió finalmente. Y sé que suena extraño. Obviamente hubiera preferido no quedar ciego. Hubiera preferido que naciera sin parálisis cerebral. Hubiera preferido que tu mamá no muriera de cáncer. Si pudiera cambiar esas cosas sin cambiar quién somos ahora, lo haría. Tomó un sorbo de su té. Pero esos 32 años de oscuridad me enseñaron a ver con más que ojos. Me enseñaron compasión. Me enseñaron que la dignidad humana no depende de la productividad o la apariencia. Y cuidarte durante 35 años me enseñó lo que realmente es el amor. No un sentimiento bonito, sino un compromiso diario de servir sin esperar nada a cambio. Miró a Sergio directamente. Sin ese sufrimiento, nunca hubiera limpiado los zapatos de aquel indigente.
Hubiera estado demasiado enfocado en mi propia necesidad, pero el sufrimiento me había vaciado de egoísmo. Me había preparado para reconocer a Jesús en los zapatos sucios. Sergio asintió, entendiendo. Yo también, dijo. Esos 35 años no los recuerdo con claridad completa. Es como sombras, pero recuerdo tu voz leyéndome. Recuerdo tus manos cuidándome. Y ahora, cuando trabajo con Patricia o con Mario o con cualquiera de los pacientes, entiendo su frustración de una manera visceral. No es conocimiento del libro de texto, es conocimiento de haber vivido esa prisión. Padre e hijo se quedaron en silencio, contemplando el misterio de cómo Dios usa el sufrimiento. El dolor, dijo finalmente Facundo, nunca es desperdiciado en las manos de Dios. Él lo redime, lo transforma, lo usa para algo hermoso, pero tenemos que dejarlo. Tenemos que confiar que hay propósito incluso cuando no podemos verlo. 6 meses después, en enero de 2029, la Academia de Boleros Facundo graduó a su clase número 10. 50 personas ciegas que ahora tenían un oficio, dignidad, manera de sostener a sus familias. El Centro Sergio había expandido, ahora atendiendo a 50 pacientes. Habían contratado a 15 terapeutas adicionales y habían documentado 7 casos de mejorías médicamente inexplicables. Pero lo más importante para Facundo no eran las estadísticas. Era la carta que recibió de don Augusto, el hombre que había querido quitarse la vida y ahora trabajaba como instructor en la academia. Señor Rivera, hace 8 meses quería morir. Hoy enseñé a un joven ciego a lustrar su primer par de zapatos y vi su rostro iluminarse cuando sintió el cuero volverse suave bajo sus manos. Usted me dio más que trabajo, me dio propósito, me recordó que importo. Gracias por limpiar los zapatos de un indigente hace 3 años. Gracias por no rendirse en su sufrimiento. Gracias por dejar que Dios lo use, porque al hacerlo, salvó mi vida. Con gratitud eterna, Augusto. Facundo guardó la carta en el cajón, donde guardaba todos los testimonios que recibía. Había cientos ahora. Cada uno representaba una vida tocada, una familia transformada, una esperanza restaurada. Esa tarde, Facundo y Sergio visitaron la tumba de Carmela. Lo hacían cada mes, trayendo flores frescas y compartiendo las últimas noticias. «Hola, mi amor», dijo Facundo, arrodillándose frente a la lápida sencilla. «Traje a nuestro hijo. Quiero que lo veas». Por supuesto, Carmela no podía verlo, pero Facundo necesitaba hablarle de todas formas. «Camina, Carmela. Nuestro bebé camina. Corre. Habla. Trabaja ayudando a otros. Está completo. Cumplí la promesa que te hice. Cuidé de él. Y Dios hizo el resto». Sergio puso flores sobre la tumba. «Mamá», dijo, hablándole a la madre, que solo conocía por fotografías y por las historias de su padre. «Gracias por amar a papá, por enseñarle a amar sin condiciones, porque ese amor me mantuvo vivo, me mantuvo humano. Y ahora ese mismo amor está salvando a otras personas». Padre e hijo se quedaron allí un momento, en silencio, honrando la memoria de la mujer que había sido el pegamento que los mantuvo unidos en los días más oscuros. El 28 de julio de 2029, 4 años después del milagro, la Plaza de Armas de Arequipa estaba abarrotada, no solo con las celebraciones usuales del Día de la Independencia, sino con una ceremonia especial. El alcalde de Arequipa estaba develando una placa conmemorativa en el lugar exacto donde Facundo había lustrado los zapatos de Jesús 4 años atrás. La placa de bronce decía: «En este lugar, el 28 de julio de 2025, Facundo Rivera, bolero ciego, limpió los zapatos de un indigente sin pago. Ese indigente era Jesucristo». El acto de misericordia sin condiciones resultó en milagros que han transformado cientos de vidas. Que este lugar recuerde para siempre, cuando servimos al más pequeño,
servimos a Dios mismo. Facundo estaba allí, con Sergio a su lado. También estaban los 200 graduados de la academia, los 50 pacientes del Centro Sergio, con sus familias, y cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia. El alcalde le pidió a Facundo que dijera algunas palabras. Facundo se paró frente al micrófono, mirando a la multitud. 4 años atrás no podía ver ninguna de estas caras. 4 años atrás estaba desesperado, hambriento, con manos que dolían y un hijo que parecía condenado a una vida de sufrimiento. «No tengo un discurso preparado», comenzó Facundo, «pero quiero decir esto. Yo no soy especial. No soy más santo que cualquiera de ustedes. Soy solo un hombre que tuvo la oportunidad de servir y eligió hacerlo a pesar del costo personal». Miró la placa, luego de vuelta a la multitud. «Jesús vino a mí como indigente, no porque yo fuera especial, sino porque estaba buscando un corazón dispuesto. Y la verdad es que cada día Jesús viene a nosotros disfrazado de los que sufren, en el indigente en la esquina, en el discapacitado que necesita ayuda, en el vecino que está solo, en el desconocido que necesita amabilidad». Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. Y cada vez que pasamos de largo, cada vez que decidimos que nuestras necesidades son más importantes que su dignidad, perdemos la oportunidad de encuentro con lo divino. Pero cada vez que nos detenemos, cada vez que servimos sin esperar recompensa, cada vez que damos dignidad a quien el mundo ha olvidado, ahí encontramos a Dios. Señaló hacia la academia y el centro. Todo esto existe no porque yo sea bueno, sino porque Dios es bueno, porque Él ve nuestra fidelidad en medio del sufrimiento. Porque Él redime cada lágrima, cada sacrificio, cada acto de amor que pensamos que nadie vio. Miró a Sergio. Mi hijo estuvo paralizado 35 años. Yo estuve ciego 32. Y sí, esos años fueron difíciles, pero nos prepararon para esto, para servir con compasión que solo nace del sufrimiento, para entender el dolor de otros porque hemos vivido nuestro propio dolor. Finalizó con lágrimas en los ojos. Entonces mi mensaje hoy no es busquen milagros, es sean fieles en medio del sufrimiento, sirvan incluso cuando duela, amen incluso cuando cueste, porque Dios ve, Dios sabe, y en su tiempo Dios redime. La multitud estalló en aplausos, pero Facundo sabía que las palabras importantes no eran las que había dicho, sino las que viviría en los años venideros. Esa noche, después de todas las celebraciones, Facundo regresó solo a la plaza de armas. Se sentó en el mismo lugar donde había lustrado aquellos zapatos sucios 4 años atrás. Miró las estrellas sobre el Misti, miró la catedral iluminada, miró sus propias manos, manos que veían lo que tocaban, manos que no temblaban, manos que habían sido sanadas por el toque divino. «Gracias», susurró hacia el cielo, «por los zapatos sucios, por la oportunidad de servir, por redimir mi sufrimiento, por mi hijo caminando, por todo». Una brisa suave sopló desde los volcanes, y Facundo hubiera jurado que escuchó una voz, apenas un susurro en el viento: «Bien hecho, siervo bueno y fiel». Facundo sonrió, se levantó y caminó a casa donde Sergio lo esperaba para la cena. Mañana habría más zapatos que lustrar, ahora como enseñanza, no como desesperación. Mañana habría más pacientes que cuidar, mañana habría más vidas que tocar. Pero esta noche había paz, la paz de saber que el sufrimiento no había sido en vano, que cada lágrima había sido redimida, que cada acto de fe había sido visto, y que a veces, solo a veces, cuando limpiamos los zapatos más sucios del mundo con amor incondicional, esos zapatos pertenecen al Rey del Universo. Esta historia de Facundo y Sergio nos deja una pregunta que no podemos ignorar.
¿Qué estás haciendo con tu sufrimiento? ¿Lo estás guardando como amargura o permitiendo que Dios lo transforme en compasión que sana a otros? Facundo limpió zapatos inmundos cuando no tenía nada que dar. ¿Qué acto de servicio imposible está Dios pidiéndote hoy? No esperes a tener recursos abundantes. No esperes a que tu situación mejore. Sirve desde tu vacío y observa cómo Dios lo llena. Comparte en los comentarios qué te está impidiendo servir hoy. ¿Es miedo? ¿Es tu propia necesidad? ¿Es la sensación de que no tienes nada que ofrecer? Porque te prometo algo, si Facundo pudo limpiar zapatos siendo ciego y con manos que dolían, si pudo cuidar a su hijo paralizado durante 35 años sin rendirse, tú también puedes dar lo que Dios te está pidiendo hoy. No te rindas, tu fidelidad en la oscuridad está preparando tu testimonio en la luz.